Buenas noches, hermanos. Como el padre Walter dijo, yo soy Lourdes Ochara, soy esposa de Ever. Tengo dos hijas maravillosas, una de 24 años, que ya es bachiller en arquitectura, y otra de 20 años, que está estudiando administración de negocios. Les digo maravillosas porque han sido formadas en un hogar donde Dios es el centro de nuestra vida, donde la familia, en nuestra familia, no solamente fuimos Ever y yo, o somos Ever y yo, hemos sido desde el inicio tres, Dios entre nosotros. No todo ha sido felicidad desde el comienzo, tenemos que ser sinceros, siempre hay problemas y nosotros tuvimos muchos problemas al inicio, antes de conocer a Cristo. Entonces, a raíz de eso nos dimos cuenta de que sin Cristo no éramos nada, sin Dios no somos nada, como matrimonio, sin Dios no somos nada. Si Dios está entre nosotros, entonces nuestro matrimonio va a seguir adelante. He ahí la felicidad que tenemos nosotros y que sentimos junto a nuestras hijas, porque las hemos formado con Dios. Podemos nosotros ir a retiros, dejarlas en casa, sabemos que no están solas, porque mientras nosotros estamos en las cosas del Señor, Dios está cuidándolas a ellas. Bueno, nosotros, como todo matrimonio, formamos a nuestras hijas en la fe que es fundamental y es el pilar fundamental en la vida del cristiano. La fe, que es muy importante. Un ser humano sin fe realmente no valdría. Y lo mejor que nosotros hacemos, nosotros particularmente, yo creo que todos los padres deberíamos hacer, es no luchar tanto por dejarles algo material a nuestros hijos, sino la herencia, la verdadera herencia que unos padres deberían de dar a sus hijos es la fe y el amor a Dios. La educación en la fe no es una enseñanza simple, sino la transmisión de un mensaje de vida. Yo creo que si mis hijas son así es porque han visto cómo son sus padres. Para formar a nuestros hijos debemos dar testimonio de vida. Ese testimonio que se da con todos los valores y virtudes que debe haber en el matrimonio. Ese testimonio que damos día a día a nuestros hijos. Es que tengo cosas escritas, pero se me es difícil leerlas, prefiero decírselas así. Entonces, son cosas que son virtudes, valores que nosotros como matrimonio vamos dejando en nuestros hijos. Y si nosotros damos un testimonio de vida bueno, un testimonio de vida en que ellas se dan cuenta o nuestros hijos se dan cuenta de que somos felices sirviendo al Señor con amor, si hacemos las cosas con amor, las educamos con amor, las corregimos con amor, porque sí es bueno también corregirlas. Entonces ellas van a sentirse felices si ven a sus padres que se acercan al confesionario, acercarse al Señor, felices, entonces ya se van a sentir felices. Y yo he experimentado eso, muchas cosas, en muchas actitudes, muchos actos que los hemos realizado y de repente si tú miras sus caritas son de felicidad, de agrado, ¿no? Incluso cuando de repente nos abrazamos o jugamos o algo así, o sea, vemos en ellas felicidad y ganas de seguir creciendo en la fe y en el amor del Señor. Conocer a Dios y conocer de Dios son cosas totalmente diferentes. Al conocer de Dios es saber todo lo que nos dicen todos los demás, nuestros profesores, nuestros padres y todo eso de Dios, ¿no? Pero si tú conoces a Dios es diferente, porque Dios, al conocer a Dios, no conocer de Dios, Dios está permanentemente en ti. O sea, cuando tú conoces a Dios, Dios ya no es algo así como que tú ya no te separas de Él.
Tú estás con él está allí como un amigo permanente, a alguien a quien puedes recurrir. Y es cierto que no te habla así como te estoy hablando yo, pero si tú recurres a una oración sincera, a hablar con el Señor, tú vas a escuchar, tú vas a sentir muchas cosas que Él te quiere decir por intermedio de actitudes, de repente algunas señales, como, qué sé yo, de repente, Dios se manifiesta incluso, por ejemplo, ¿no? Cuando hay problemas en casa, hubo problemas en casa, cuando hay también problemas en casa, porque un matrimonio sin problemas no es un matrimonio realmente. Un matrimonio feliz toda la vida no es un matrimonio. Entonces, Dios está allí latente, permanentemente. E incluso, como les decía, en la felicidad, en los problemas. Nosotros hemos experimentado nacimientos de pequeños en casa, hemos experimentado la muerte de seres queridos, hemos esperado enfermedades muy fuertes. Algo así como para preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo te sirvo, por qué está pasando esto? Pero no, allí estaba latente el Señor, la fe, el amor, la unión que teníamos los cuatro y cómo es que nos apoyamos los cuatro para seguir adelante. Y si alguno quiere flaquear, entonces el otro le dice, y el Señor y Dios, tú no estás sola, y Dios está con nosotros. Si tu papá se fue, está bien para él, no seas egoísta, él sufría. O cosas así, ¿no? Que te sacan del hoyo donde tú te metes por los sufrimientos. Y ahí están Dios presente en ellos, en tus seres queridos. A veces la madre y el padre actúan individualmente. Pero no está bueno. O sea, siempre es bueno formarlos, amarlos, hacerlos sentir bien, pero en comunión, los dos. Así hacemos que nuestros hijos se sientan seguros y nunca habrá una sociedad, porque generalmente decimos, ¿por qué tantos delincuentes, verdad? ¿Por qué tantos drogados, tantos homosexuales? ¿Por qué tantos alcohólicos? Y no nos damos cuenta de que nosotros, los padres, más la madre, que está más cerquita a los hijos, no lo supimos encaminar, no supimos hacer de ellos gente de bien, no supimos transmitir la fe que nos transmitieron nuestros padres, no supimos hacer que conozcan a Cristo, que sean amigos de Cristo. Nosotros debemos estar velando siempre por ellos, por nuestros hijos, dándoles valores y virtudes, como les decía al comienzo, enseñándoles, no con rigor, no diciéndoles, tienes que ir a misa, diciéndole, vamos a misa, hijo, haciéndoles que les guste acercarse al Señor, haciéndoles que se sientan felices estando en el Señor, estar en los grupos de la parroquia, acercándolos cada vez más y más al Señor. No importan las realidades eclesiales. Nosotros, como el padre Walter dijo, somos integrantes del movimiento Juan 23. Mis hijas son integrantes del camino neocatecumenal. Pero igual, en casa vivimos, como decía Eber, las diferentes realidades eclesiales. Y somos felices, muy, muy, muy felices. Cuando oramos, los domingos cuando rezamos los laudes. Es increíble cómo sacan su guitarra y se ponen a cantar y podemos pasarnos media hora, una hora orando y somos felices así. Es cierto que la Eucaristía no las compartimos siempre juntos porque ellas asisten los sábados en la noche, pero rezamos los laudes, rezamos de la hora de los alimentos y bueno, hacemos que Cristo siempre esté presente. Yo como mamá escucho lo que me dicen, lo que sí no hago es dar permiso o decidir sola. Yo siempre les digo, dile a tu papá,
aunque a veces los hijos son astutos y como saben que la mamá siempre les da permiso, piden permiso a la mamá, pero ellas saben que tienen apoyo, pero siempre la figura del papá, el papá es el que decide, si sí o si no. Entonces no caigamos en el error de que, o sea, yo le doy permiso y tú no te metas. No desautoricemos a nuestro esposo, ni permitamos, ni los esposos desautoricen a las esposas. Debemos de educarlos de una manera correcta, haciendo que de ellos unos hombres y mujeres que sepan vivir poniendo a Dios siempre como centro de sus vidas, desde pequeñitos, y salir adelante. Y más que nada, darles nuestro testimonio de vida. Eso es todo, hermanos. Gracias. Bueno, continuando, algo que decía Lula, importante, ¿no? Que la familia ha sido tradicionalmente la escuela de fe, de convivencia pacífica, de educación en valores y virtudes. Ha sido el ámbito donde cada persona aprende a dar y a recibir amor. Hoy día la familia sufre un acoso del secularismo y del individualismo, ¿no? Y otros problemas que hacen vulnerables el espacio fundamental de la persona humana. Hoy día, en este tiempo, aún se puede decir que en el Perú no experimentamos todavía este secularismo de una forma muy fuerte, ¿no? Aún no, ya que en otros países, especialmente en Europa, podemos ver que el secularismo, haber sacado a Dios de las familias, haber sacado a Dios de todos los hogares y de las escuelas y de todas las instituciones, pues han hecho caer en un desmedro de en especial, el organigrama, se puede decir, de la sociedad y sobre todo la familia, ¿no? Hoy día es el Estado quien es el que manda, el que rige, el que quiere formar en valores, ¿no? Y tantas veces llevándonos por caminos equivocados. Entonces, la familia es quien nos enseñaba a rezar y es donde hemos aprendido a creer en Dios, en Jesucristo, a invocar a la Virgen María, ¿no? Todo esto se está perdiendo cada día. Cada día se está perdiendo. Y esto es un tema muy importante, ¿no? que debemos rescatar nosotros como parte de esta educación a nuestros hijos. En nuestra cultura con mucha frecuencia se identifica el concepto del valor, ¿no? Con un concepto de virtud, aunque en realidad son dos términos totalmente distintos, ¿no? No son idénticos. Por eso conviene aclarar la diferencia entre los valores y las virtudes y podamos entender por qué es importante enseñar se puede decir, en esta parte que nos corresponde a nosotros como padres en la educación de nuestros hijos, enseñar las virtudes. Hoy día se habla mucho de los valores, pero muy poco hablamos de enseñar las virtudes a nuestros hijos. Por decirlo de una manera sencilla y simple, un valor es algo que uno aprecia, ¿no? Un valor es algo que uno aprecia. Por eso existen dos, se puede decir, dos clases de valores, ¿no? Los valores materiales y los valores inmateriales. Un valor material, por ejemplo, ¿no? Puede ser un objeto, el dinero,
puede ser un auto, etcétera, ¿no? Y un valor inmaterial, pues podemos apreciar, por ejemplo, la tolerancia, la solidaridad, que es el ideal que sirve de modelo para nuestro actuar, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que los valores, que el valor es la cualidad y la característica que hace buena a una persona. Y hoy se orienta al ser y al buen hacer de la persona. Es muy posible que las deficiencias actuales de la educación pues sean una de las cosas más negativas de nuestra sociedad y de nuestra iglesia. Estas deficiencias se originan ya en la familia. Ya en la familia. Hoy día cuesta mucho. Lo veremos más adelante, ¿no? Los padres pues estamos tan ocupados que ya no tenemos tiempo para la educación de nuestros hijos, para supervisar la educación de nuestros hijos, ¿no? Nos gana el trabajo, nos gana los proyectos, nos gana tantas cosas. No solamente es el problema en la sociedad, ojo, cuidado. A veces decimos los valores, la sociedad, es que no los forman los profesores, etcétera, etcétera. No. El problema parte tantas veces desde casa. El problema parte de casa. Ya no solamente es el colegio o alguien que se puede preocupar por ellos, ¿no? Por eso, queridos hermanos, estas deficiencias se originan en la familia y que crecen en la escuela y se amplían en la vida social. Y estos se consolidan en las debilidades y en las omisiones de la educación religiosa. Muchos colegios, y ustedes lo saben muy bien, pues han retirado de la currícula, ¿no?, la educación religiosa, donde a nosotros nos enseñaban el tema de las virtudes, nos enseñaban no solamente los valores, ¿no?, estos nuevos valores que hoy nos van implementando, quieren implementar estas nuevas currículas, ¿no?, el valor a la tolerancia, se habla mucho de la tolerancia, se habla mucho de poder respeto, del respeto, ¿no? Y justamente los que hablan de tolerancia y los que hablan de respeto, estos valores no los practican. Pues no hay que tener miedo a proponerles a vivir ante ellos la generosidad. O sea, vivir ante ellos, ante toda esta situación concreta que se ha, retirado, se quiere retirar de las escuelas, de la vida, de las familias, a Dios, ¿no? Se quiere retirar la cruz y tanto, nosotros nos entendemos en este idioma, ¿no? Entonces, pues no hay que tenerle miedo a proponerle a nuestros hijos que hay una forma distinta, que hay una forma distinta de vivir, que hay una forma distinta de educarse, que hay una forma distinta de vivir la generosidad, que hay una forma distinta de vivir la castidad, la humildad, etcétera, ¿no? Entendiendo el valor de esta manera, podríamos decir que se acerca en la práctica al concepto de la virtud, de la siguiente definición clásica. La virtud es una buena cualidad del alma por la que se vive rectamente, de la cual nadie usa mal, y que en caso de las virtudes sobrenaturales puede ser producida por Dios en nosotros, sin intervención nuestra. Esto lo leí de Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que hablaba, justamente daba este concepto de las virtudes, una virtud que tantas veces es producida por un don sobrenatural, que es Dios. A veces nosotros pasamos desapercibidos, no nos damos cuenta, ¿no? Fíjate, pero sin embargo es Dios quien está ahí. El tema de la virtud tiene mucho que ver con el tema de la gracia, tiene muchísimo que ver, que es un don sobrenatural, es algo permanente, inherente, que lo tenemos ahí. Los niños y los jóvenes pues necesitan recibir, queridos hermanos, de los padres, de sus padres, de los educadores, de los catequistas, un testimonio claro de las virtudes, un testimonio claro.
a las que están llamados para desarrollar la vida nueva recibida por el bautismo. O sea, todos, niños, jóvenes. Por eso es importante en la preparación de estas catequesis para la primera comunión, la confirmación y para el bautismo, ir enseñándoles a desarrollar, a conocer las virtudes. Tenemos el catecismo, un medio donde podemos encontrar y podernos formarnos. No es cosa de que tengo que agarrar y preparar o buscar un libro donde me cueste muchísimo, no lo puedo tener al alcance para aprender a desarrollar las virtudes, o algo complicadísimo. No. Tenemos el catecismo donde prácticamente nos explica muy sencillamente cómo enseñar estas virtudes a nuestros hijos. Y hoy me atrevo a decir que con el deseo de remover las conciencias de nosotros, padres, y también de educadores, supongo que aquí debe haber algunos maestros también, ¿no? Me atrevo a decir que nosotros hemos de proponernos algo más que educar en valores. Al estilo de Jesucristo, estamos llamados a educar en virtudes. Hemos de educar en una virtud, hemos de educar como educaba Jesucristo, a trabajar, a rezar. Acaba de decirlo el Padre, lo decía Lula también. Es importante desde enseñar una virtud de la piedad, por ejemplo, desde enseñar a orar a los niños de una forma más sencilla, las oraciones más sencillas. Vamos involucrando a los niños en esta formación de las virtudes. Eso de la educación en virtudes es muy claro. Lo necesitamos, tenemos que promoverlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que practicarlo. No solamente es enseñarlo. Una virtud se practica y se da testimonio. El testimonio es básico. Yo no puedo exigir algo que yo no cumplo ni que yo hago, ¿no? La educación en virtudes es básico para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué diferencia hay entre educar en valores y educar en virtudes? Hay una diferencia enorme, ¿no? Pues no hablamos de expresiones, sino del fondo del problema educativo. El problema es grave y creo, pues, que la diferencia es abismal. La educación de toda la vida que hemos recibido nosotros y aún se enseña en los países católicos es una educación donde nos van formando en las virtudes y las cuales están inscritas en la naturaleza humana y reafirmadas en el Evangelio, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, lo que le acabábamos de decir hace un momento. En nuestro catecismo, la tercera parte del catecismo, ¿no?, los números 1008 al 1032, se explica cada una de ellas. Las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, las cuatro cardinales, la fortaleza, la justicia, la templanza, ¿no? Las virtudes que son hábitos, hablábamos ahí. Las virtudes son hábitos buenos que perfeccionan las facultades del hombre para conseguir la verdad y la bondad. Es decir, una virtud es un hábito operativo bueno, y en este contexto podemos considerar el desarrollo de las virtudes en la familia, ¿no? Esto de los valores, en cambio, tiene más matices, es más relativo, pues los valores cambian y pueden cambiar en cualquier momento, en función a las culturas, a las épocas, a los momentos. Hoy día lo vemos claramente.
Estamos viviendo un proceso electoral y todo el mundo, todos los candidatos, los que se presentan por los medios de televisión, las redes sociales, radio, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver que hablan de valores de una manera impresionante. Nunca los hemos escuchado, nunca los han practicado, Cuando tú vas a conversar con ellos, no son capaces de atender a la gente, al contrario. Pero hoy día sí, en este momento, por eso les decía, los valores tienen un matiz muy relativo que se puede cambiar en cualquier momento. La educación en valores, tantas veces, fíjense, expresa la no necesidad de Dios. Cualquiera puede ser adoptada esta formación, o puede adoptar esta formación en valores, cualquiera. Puede adoptarla un ateo, un padre ateo, puede enseñar a sus hijos los valores. Un padre que no cree puede enseñar a sus hijos los valores. La UNESCO, que está en contra de toda, se puede decir, de la iglesia, también puede formar en valores. La Organización Mundial de la Salud habla mucho de los valores y sin embargo apoya el aborto, apoya la eutanasia y todas estas cosas, y habla muchísimo de los valores. Por eso, fíjense, diferencia enorme, lo que le decía hace un momento, una diferencia enorme de enseñar una virtud y un valor. Un valor puede ser, repito, puede tener un matiz relativo, formarse, puede cogerlo cualquiera, puede enseñarlo cualquiera, sea católico, sea agnóstico, sea ateo, esté a favor del aborto, cualquiera. Pero sin embargo, la educación en virtudes tiene en cuenta la primacía de la gracia. Tiene en cuenta la primacía de la gracia y la libertad del hombre, ¿no? Y su verdad antropológica de criatura dependiente de Dios, caída y redimida por Cristo, ¿no? Nos hablaba el Padre al inicio, ¿no? De esta antropología del hombre, que hablaba también el Papa Francisco. Y los medios para lograr y educar en virtudes a niños, jóvenes, adultos, son siempre los mismos. Son siempre los mismos. La oración, los sacramentos, el ejercicio de las virtudes, la oración, los sacramentos. El Papa acaba de decir, ¿no?, que tenemos que orar con los hijos, ocupar el tiempo, gastar el tiempo con ellos, enseñarles las festividades, empezar a transmitirle a nuestros hijos todo lo que hemos recibido. Habla mucho de las virtudes, algo que para nosotros, inclusive los que estamos en la iglesia, ¿no?, que estamos ahí, nos cuesta mucho enseñar y practicar. Y estos medios que son tan sencillos, como lo hemos dicho, la oración, los sacramentos, etcétera, han producido siempre los frutos buenos. Ahí tenemos a los santos, ¿no?, que son prueba de una educación en virtudes, y estas virtudes que funcionan. Esa es la cuestión de fondo, queridos hermanos. Entender y aceptar que en la obra educativa y el acompañamiento de los padres se busca formar en virtudes. Solo de ese modo, niños, jóvenes, adultos, encontrarán facilidad para llevar una vida moralmente buena. Moralmente buena. Una virtud que se practica, ¿no? Un hábito que se practica, que se perfecciona. Decíamos la virtud, ¿no?, que la virtud era un hábito. Etimológicamente se deriva virtud del latín vi, que es fuerza, y se designa la perfección de una potencia operativa. Y es una capacidad de poder
obrar un máximo, ¿no?, dentro de una línea de operación. Así la virtud, por ejemplo, de una sierra, ¿cuál es la virtud de una sierra? Cortar la madera. La virtud de un violinista, ¿no?, en el poder de practicar y de ejecutar con maestría el instrumento que él toca, que él pues deleita a la gente, ¿no? Entonces cada virtud es ejecutar esta fuerza a la perfección. Es decir, la virtud va perfeccionando cada vez al hombre. ¿Por qué? Porque decíamos que la virtud, como en el caso de las potencias racionales, la virtud toma la inteligencia y la voluntad para perfeccionar sus actos, mediante los hábitos, que son justamente el medio entre la potencia y el acto. Y estos constituyen la perfección o virtud de las potencias. Y como la verdadera perfección consiste solamente en el bien propiamente, virtud es el nombre que reciben los hábitos operativos y buenos, ¿no? Entonces ahora, pues la virtud es algo que se va perfeccionando con los hábitos, se va haciendo habitual. Un vicio, un pecado, también se puede permanecer en el hombre por un hábito. O sea, alguien que practica la mentira siempre va a ser mentiroso. Y eso se le va a hacer constante. Los hábitos son muy importantes para los vicios, como también para las virtudes, para las pasiones. Entonces, podríamos decir que hábito es un modo de ser, una cualidad que perfecciona o arruina. O sea, un hábito es una cualidad que perfecciona o arruina, ¿no? Si uno practica, como le decía hace un momento, la mentira, va a ser un mentiroso. Si uno practica la generosidad, uno practica la prudencia. Hoy día vamos a tocar rápidamente una virtud de la prudencia. Si uno practica la prudencia, cada vez irá mejorándola, irá haciéndose mejor. Entonces decíamos, es una cualidad que perfecciona, un hábito es una cualidad que perfecciona, arruina al sujeto que lo posee, tanto en sí mismo cuanto en orden a su propio fin. Así, por ejemplo, el hábito del arte es una cualidad que que está adherido en un sujeto, dándole un modo de ser que perfecciona a dicho sujeto en sí mismo y en el orden a la consecución de su fin, ¿no? La importancia de la virtud, ¿no?, supone que en el sujeto una disposición. La virtud, la disposición, está presente para poder practicar una virtud. Se necesita una disposición, se necesita estar dispuesto, consciente, ¿no? Es semejante a una segunda naturaleza. Hablábamos del bautismo, que es el bautismo, que hablar de una virtud interviene en la virtud, interviene en el crecimiento de la virtud, interviene la gracia, ¿no? Facilita el ejercicio de la libertad, impide que la persona se deje llevar por la espontaneidad que en ocasiones le hace actuar como los animales. Ayuda a la persona a adquirir la perfección que le corresponde. En el virtuoso, el pecado tiene mucho de flaqueza, no de malicia como el vicioso. Un virtuoso es capaz de poder ver, ¿no?, lo que le hace, lo que el pecado le destruye. Uno que va practicando una virtud puede ir dándose cuenta de que este hábito que tiene, a la par, ¿no?, va destruyendo al hombre. Entonces, vamos a hablar rápidamente de una virtud
de la prudencia. ¿Esta por qué? Porque todas las virtudes cardinales, se puede decir que esta es la que jala las otras virtudes. Las virtudes cardinales, le dije hace un momento, son la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. En el catecismo de la Iglesia Católica dice: la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica, ¿no? La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. Entonces el catecismo define la prudencia como la razón práctica y distingue un poco de la razón teórica. Porque puede haber personas que sean muy intelectuales, que sean muy sabias, ¿no? Que tengan muchísimos conocimientos, intelectuales de muchos tipos, que tengan una teoría muy clara, puede haber, pero por la práctica no saben regirse. Por la práctica no saben regirse. Todo el conocimiento teórico queda, se puede decir, en minoría cuando tienen que actuar. Entonces, digamos que en la práctica, en el conocimiento práctico de por dónde guiarme, ya no, ahora o después, no puedo. Si hay muchos estudios, si hay muchos libros, andarán full, ¿no? Full de teoría, pero les falta la práctica. Pero me parece que es una definición esto de la prudencia, que es una virtud que responde a la razón, ¿no? Me parece que es una definición muy gráfica para entender, ¿no? Para entender desde este punto dos cosas importantísimas. Primero, esta prudencia nos ayuda a discernir el bien de la circunstancia concreta y elegir los medios para ese bien, es decir, el bien de una circunstancia. O sea, elegir nos ayuda a discernir primero, ¿no? La prudencia nos ayuda a discernir y luego nos ayuda a elegir el bien de una circunstancia concreta. A veces uno, vulgarmente diciendo, está encerrado, ¿no? Está encerrado, y actuamos de una manera tan teórica, ¿no? Y queremos actuar y queremos decir las cosas al pie de la letra. Y entonces ahí sale, ¿no? Mi teoría, mi razón, solamente me dice esto. Aristóteles da este concepto de la virtud. San Agustín da este concepto de la virtud. El padre conoce muy bien a San Agustín, ¿no? Tiene su libro, su tesis. San Agustín conoce muy bien de la virtud. Santo Tomás, ¿no? Todo el rollo de la virtud. Entonces, podríamos caer se puede decir, en un legalismo, ¿no? Teórico, y nos olvidamos justamente de esta virtud, que es la prudencia, ¿no? Que nos ayuda a poder discernir. La prudencia tiene que señalar los medios más convenientes para llegar a este fin. Y es que lo tiene que hacer o omitirse en un orden al fin último sobrenatural. También, lógicamente, ¿no? Esta prudencia es iluminada por la fe, ¿no? Ilumina la fe. Y que esto nos ayuda a ver, esto de la fe nos ayuda a ver qué debo omitir, ¿no? Es como tener una guía práctica para una vida, para la vida. En la prudencia se unen dos cosas, el pensar y el hacer. O sea, el pensar, la razón, ¿no? Y el actuar.
porque es un problema que una persona se sienta muy segura en sus pensamientos, en sus razonamientos y en sus teorías. Es un problema. Pero que llegado al momento de la práctica, tantas veces no conozca cómo reaccionar y se encuentra perdido, ¿no? Pensar y el hacer tiene que seguir al pensar. O sea, van unidos. Después de una regla práctica, como habla aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, es la regla, se puede decir que la regla práctica, ¿no?, nos ayuda a salvar muchos errores que podemos cometer. Muchas veces confundimos esta virtud de la prudencia con la práctica de una persona tímida, ¿no?, o una persona temerosa, que no hizo tal o cual cosa por prudencia. No hay que confundir la timidez con la prudencia. Ser tímido no es ser prudente. Yo no hablo esto, no digo esto por temor a algo, ¿no? Y cuando conversas, dices, yo no actué o no salí a la marcha por la vida, a defender la vida, por prudencia. Soy prudente. No vaya a ser que por ahí encuentre un buzón sin tapa y me caiga, ¿no? Entonces, eso no es prudencia, ese es temor. Tengo miedo a salir. Si otros lo hacen, pues yo me quedo aquí. Ya salieron 5.000 personas a protestar, ¿no? Por prudencia no salgo porque el sol es tan abrasador y me puede dar un cárcelar a piel. Hay otros medios que tú puedes tomar, puedes ponerte un sombrero, puedes ponerte un bloqueador, etcétera, ¿no? No hay que confundir la prudencia con la cobardía y la timidez. Y lo que yo les puedo decir también es que tantas veces se deforma, ¿no?, la imagen de la prudencia. Los santos han sido muy prudentes. Hay un santo que a mí me gusta mucho, San Francisco Javier, ¿no? Entonces, cuando él va a evangelizar a la India y luego va a Japón, ¿no? Y entonces él iba y utilizaba traductores tantas veces antes de aprender el idioma. Predicaba y les decía a los samuráis, les decía las cosas claras, ¿no? Les hablaba de sus dioses y que tantas veces lo que se comportaban peor que animales, y les decían todas las cosas, ¿no? Y la gente, y el que estaba traduciendo en ese momento, pues se llenaba de temor, y estaba esperando el momento en que le corten el cuello. Entonces, ¿Francisco Javier era prudente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era imprudente? ¿Era tímido? Francisco Javier no era tímido. En todo caso no hubiese utilizado, al contrario, era un hombre valiente. Era un hombre que empezaba a predicar, no tenía miedo, y no ponía en riesgo, porque era un hombre muy prudente, sabía los momentos en que iba a utilizar a las personas, ¿no? O que iba, claro, a utilizar a las personas para transmitir este mensaje. Sabía los momentos en que iba a visitarlos, sabía en qué momentos podía conversar con ellos. Era un hombre muy prudente, ¿no? Y entonces, pues esto no hay que confundirlo, ¿no? Por lo tanto, no confundamos, nos dice el Catecismo, la prudencia ni con la timidez, ni con el temor, ¿no? Segundo, ni con la doblez, ni con la disimulación. Por prudencia tengo que mentir, eso está muy de moda, ¿no? Cuidado, está muy de moda. Creo que hemos visto ahora poco una reunión del presidente con la señora Keiko, ¿no? Y decía, pues le hemos mentido al país por prudencia, ¿no?
para que la gente no se escandalice. Entonces, eso no es una prudencia. O sea, mentir no es prudente. No es ser prudente una mentira. Por prudencia tengo que ir por detrás haciendo una cosa contraria a la otra, ¿no? Por prudencia voy los domingos, vengo a la Eucaristía y saliendo de aquí me voy a tomar mis cervezas y por prudencia, ¿no? Por prudencia no tomo en el parque porque todo el mundo me ve, me meto a mi casa con 3, 4 cajas de cerveza, por prudencia. Eso no es prudencia, ¿no? Cuidado, eso no es prudencia. Muy bien, entonces, pues, están recurriendo a ese nombre para justificar un vicio, una actitud que es incorrecta, que no es virtuosa. Dice el catecismo que es llamada la prudencia lauriga virtutum. ¿Está bien, padre? Sí, porque yo no sé latín, ¿no? Auriga virtutum. ¿Qué dice? Que la prudencia, dice el catecismo, en numeral 1806, conduce las otras virtudes indicándoles una regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de la conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Y gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar, ¿no? Una auriga es una especie de un carro, de un coche romano, ¿no? Que es jalado por los caballos, ¿no? Podríamos decir que la prudencia conduce a las otras virtudes. Y esta imagen de este carro, donde los caballos jalan, pues podríamos decir que la voluntad y la inteligencia que van acompañando a la prudencia se utiliza para hablar y conducir estas virtudes que les dan una regla y medida a todas ellas. Por ejemplo, en cualquier virtud que nosotros vemos, la sinceridad es una virtud muy importante, ¿no? La prudencia le da una regla y medida. Por ejemplo, yo por más sincero que sea, si yo veo, no sé, hay algo que una persona, por ejemplo, está mal vestida, ¿no? Yo por prudencia no le voy a decir delante de una reunión, oye, te has puesto una camisa roja, ¿no? Tu camisa roja está feísima. Entonces, viene la prudencia que nos da una regla y medida, que en este momento yo no puedo decirle, le diré después, conversaré después. Esa es la prudencia, ¿no? Otro, incluso sobre la prudencia actúa inclusive sobre la misma caridad. Eso decíamos, indica a las demás virtudes la regla y medida sobre la misma caridad. Un ejemplo, un padre de familia que acaba de recibir su sueldo. Es un hombre muy virtuoso, muy bueno, muy virtuoso. Acaba de recibir su sueldo y se encuentra con un grupo de pobres, con unos pobres. Va y se les da todo el dinero, le da a los pobres. Y llega a la casa y los hijos están esperando la comida, están esperando el pan. Entonces, ¿este hombre es un virtuoso? Ha descuidado. O sea, ¿quién viene en auxilio? En ese momento, pues tiene que venir la prudencia a ponerle una regla y una medida. La prudencia viene y le dice, oye, bueno,
de los 1.000 soles que has ganado, da el 10%, el 30%. Pero tienes que guardar porque tienes hijos, porque tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso. Es la prudencia, dice el catecismo, quien guía también directamente el juicio de la conciencia. La prudencia guía directamente el juicio de la conciencia. Claro, el juicio de la conciencia que va con el discernimiento. La conciencia es una especie de aplicación a mi caso práctico, ¿no? A mi caso práctico. Luego, prudencia y conciencia son dos cosas, y en elección de conciencia están llamadas siempre a estar unidas. Primero hablábamos del hacer y el pensar. Ahora le vamos a añadir algo más, ¿no? La prudencia y la conciencia, ¿no? La prudencia y la conciencia, que están llamadas a estar siempre unidas. La elección de la conciencia de alguien tiene que estar totalmente ligada, esposada con esta virtud de la prudencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta, según el juicio de su conciencia. Y gracias a esta virtud, aplicamos tantas veces, sin errores, los principios morales. Y estos hábitos constantes que practicamos, ¿no? Que vamos practicando día a día, nos ayudan a cometer errores que a la larga pues hacen tanto daño. Y nos ayudan a superar las dudas sobre el bien que podemos hacer y el mal que podemos evitar. Allí San Pablo nos decía, ¿no? Siempre hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero. Entonces, fíjense, es una figura en que la conciencia, la prudencia y la conciencia nos ayudan a poder pues salvar estos errores. En resumen, tenemos claro que el imprudente está continuamente errando en su camino, porque en primer lugar ni se conoce a sí mismo y no aprecia la verdad de las posibilidades. Un prudente es alguien que dice, yo me conozco, ¿no? A mí mismo. Y eso lo dice el Evangelio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, dice, cuando te pongas a construir una torre, primeramente, párate, mide tus fuerzas, mire con lo que cuentas. Por eso es importante mirar el proyecto, ¿no? Es decir, conocerse uno mismo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son mis posibilidades? Muchas veces ocurre que el imprudente suele vivir de sueños. Vivimos de sueños. Y a la hora de valorar la realidad se distorsiona totalmente. O se confunde con con sus manías, ¿no? Con sus manías, con sus deseos. Imagínate un tipo, o el entrenador hablando un poco de fútbol, el entrenador de Francia, acababa del mundial. Es un hombre que está cotizado millones de dólares. Y de pronto le ofrecen dirigir a la selección de Puerto Rico. Una selección que nunca ha practicado el fútbol, que no tiene los jugadores, que no tiene la gente para poder enfrentar, ¿no? Y pacta un partido con el campeón, con Francia. Y sabe, su sueño es ganarle a Francia. Tiene un ego. O sea, no mide su proyecto. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que tiene? Yo tengo 12 jugadores que nunca han jugado el fútbol. Y con estos 12 jugadores mi sueño es ganarle a Francia, campeón mundial. Todo porque yo he sido el entrenador de este equipo. Es imposible.
no le vas a poder ganar. Por eso, pues es importante conocerse uno mismo, medir los proyectos que tiene. Ser un hombre, el imprudente es un hombre obstinado. El imprudente es un hombre obstinado, ¿no? En sus juicios y en sus triunfos. Es decir, piensa en lo suyo, y no tiene la humildad. El imprudente nunca tiene humildad para poder reconocer que necesita de esta virtud, ¿no? Podemos entender que la prudencia aplicada a la vida, a los miembros de la familia, de la siguiente manera. En la vida de la familia recoge una información que enjuicia la prudencia, ¿no? Que enjuicia de acuerdo con criterios rectos y verdaderos y pondera las consecuencias favorables y desfavorables para él y para los demás antes de tomar una decisión, y luego actúa y deja actuar de acuerdo a lo que ha decidido. Esta virtud, queridos hermanos, no es una tendencia a no comprometerse. O sea, la virtud de la prudencia no es una tendencia a que yo por prudencia no me voy a comprometer, no me voy a meter en un lío, ¿no? Porque la prudencia también es heroico. O sea, es heroico ser prudente. Por prudencia no voy a evitar participar de un grupo parroquial. O por prudencia no voy a formar parte del grupo de catequistas de la parroquia. De repente aún no estoy preparado y por prudencia mejor. No, pero tienes que lanzarte. La prudencia no es algo que nos limita a comprometernos. Aunque haya personas que se plantean esto así, ¿no? Para terminar, la prudencia de los padres, ¿no? Uno de los problemas de los padres de familia consiste en que la vida familiar exige una actividad constante. Una actividad, o sea, se puede decir que esta actividad dificulta el proceso de reflexión y como consecuencia existe una tendencia a reaccionar a frente a situaciones nuevas que van surgiendo, más que afrontarlas con serenidad y a tomar decisiones acertadas. Al inicio de la ponencia les decíamos que hoy día pues todo el mundo está preocupado del trabajo, todo el mundo está preocupado por lograr algo. Ya los padres, a los niños, si llegamos, no sé, por la noche, y son muy pocos los que comparten el almuerzo, a las justas, en algunos hogares. Entonces, en la noche uno llega cansado de los problemas del trabajo, etc. Y en vez de afrontar un problema con los hijos, para ayudarlos en lo que están pasando, con serenidad, muchas veces actuamos de una manera imprudente, ¿no? No sabemos qué decirle, no recurrimos a la prudencia y tantas veces nos ayuda o nos impulsa o nos lleva a cometer actos tantas veces hasta violentos, ¿no? Los problemas que pueden tener los padres para actuar prudentemente serán los mismos que cualquier otra persona en relación con su trabajo y en relaciones con los demás. Por una parte, existe lo que podemos llamar una falsa prudencia, que está al servicio del egoísmo, ¿no? O sea, para poder solucionar un problema, empiezo a poner reglas excesivas a mis hijos, para poder evitar un problema, A mí no me interesa si yo si comparto con ellos o no comparto.
Yo pongo las reglas para poder evitar un problema. No estoy utilizando la prudencia. Usar muchas veces esa, se puede decir, perspicacia, ¿no? Nos lleva más que a agravar la mala disposición que tenemos nosotros como padres. Los padres debemos reflexionar seriamente sobre los fines que se consideren, ¿no?, importantes para nuestros hijos, de tal forma que puedan hacer una actuación congruente y educativa. Los otros problemas que tendrán los padres estarán también relacionados a las capacidades, ¿no?, de poder recoger una información adecuada sobre una situación. Yo puedo tener un problema en casa y la prudencia que puedo tener en ese momento, yo cierro, y a veces a mí me ha pasado, me cierro y digo, es que no es así, no espero la información, ¿no? No espero la información. Y esta mala información me lleva a actuar, ¿no? Y a veces equivocadamente. La imprudencia, que incluye la precipitación, la inconsideración y la inconstancia, está muy relacionada con la falta de dominio de las pasiones, ¿no? Y una pasión irascible, la cólera, la ira, ¿no? La imprudencia puede llevar a los padres a prejuzgar a sus hijos, ¿no?, a prejuzgarlos, a encasillarlos, sin darse cuenta de que la persona es dinámica y cambia un poco todos los días, ¿no? Y eso, ningún hijo es igual, cada uno tiene un carácter distinto. Yo tengo 2 hijas y las 2 tienen un carácter distinto. A veces una se levanta con que quiere destruir todo, ¿no? Le tocas ahí, quieres hablar con ella, la saludas, a veces te responde sí, no, ¿no? Y así no, es que es constante, no es constante, va cambiando. Entonces, ¿cómo va a actuar tu pasión? O sea, tu pasión, pone eso, haces un sobrepeso ahí. O es tu pasión o es tu virtud. Tu pasión de gritar o la virtud, ¿no?, de la prudencia. La prudencia es importantísimo. Todos tenemos algún tipo de manía, pequeña o grande, y eso puede influir sobre la visión objetiva de cada situación. Y habrá padres que insistan ciegamente, y esto lo vemos a diario, y a veces conversamos, ¿no?, en la comunidad con los chicos, y ciegamente los padres quieren que sus hijos pues sean como ellos, que tengan el mismo oficio. Entonces, tenemos que ser prudentes. Un hijo no tiene la misma habilidad que tú tienes. Tú podrás ser un buen empresario, pero a tu hijo le gusta la medicina. O tú puedes ser un gran médico y a tu hijo le guste, no sé, otra carrera. Otros que por exceso de la ira o por envidia reclaman el comportamiento excesivo de sus hijos. Si a mí me trataron así cuando era pequeño, ¿no?, mis hijos tienen que hacer lo mismo. Yo tengo que tratar igual como me trataron. En el colegio me daban 50 palmetas para poder entender la lección. Tú también, mira, si tú no entiendes la lección, tendremos que darte 50 palmazos. A mí no me ha pasado nada. Yo no me he muerto porque me han dado 50 paletas. Entonces, fíjense cómo actuamos. Es una envidia, porque tú no has atendido y te han dado y quieres también darle a los hijos. Reclamen comportamientos excesivos con sus hijos, y otros que teniendo claro lo que buscan, crean en este fin bueno que justifica los medios para lograrlo. Y por último, por lo que hemos dicho, ¿no?,
estará claro que existen muchas áreas en que la persona puede mejorar en la virtud de la prudencia, pero para hacerlo necesita motivos. Realmente solo hay un motivo: para ser prudente, el deseo de hacer coincidir las decisiones que tomamos y la actuación correspondiente con el fin deseado. Muchas gracias.